El hispanismo es un movimiento intelectual y político que cobró fuerza en Quito durante la primera mitad del siglo XX. Este mismo ya se ubicuo dentro de nuestra sociedad. Dicho esto, el tema de hoy es el hispanismo y la construcción de la memoria hispana. En primer lugar, el hispanismo ha llevado consigo varios aspectos que han influido a lo largo de nuestra existencia. Si bien es cierto que se debe reconocer que el hispanismo nos introdujo otro tipo de perspectiva social, él mismo también aportó de manera negativa. Para comenzar, los españoles trajeron una serie de enfermedades y plagas que alteraron el ecosistema de nuestro país y alzaron el índice de mortalidad del mismo. Adicionalmente, gracias al sentimiento de superioridad de los colonos, se crea un fenómeno de racismo, el cual daría pie a la muerte de los líderes del país, abuso de poder, saqueos, explotación, etc. Por otro lado, el colono imparte una fuerte política de anulación de cultura por medio de la imposición de un patriarcado religioso, el cual dio pie a que exista una dominación sobre la mujer. Por último, esto ocasionaría una serie de violaciones que darían paso a lo que ya conocemos como el mestizaje. No obstante, si bien es cierto que se debe reconocer que el hispanismo nos introdujo a otro tipo de perspectiva social, el mismo también aportó de manera positiva. Del mismo modo, al venir los españoles a América, de cierta forma cambiaron totalmente nuestra manera de pensar y nos hicieron, por así decirlo, abrir nuestros ojos hacia una nueva realidad, hacia una nueva perspectiva de vida. Y es así que, incluyendo su lengua a nuestra cultura, fuimos poco a poco también progresando y adaptándonos a una nueva forma de vida también. Sin embargo, esto, por más positivo que pueda sonar, siempre va a tener una connotación negativa, puesto a que siempre va en base al lenguaje, en base a la cultura, en base a las costumbres que ellos trajeron, que de cierta forma fueron de cierta forma positivas para nosotros, para enriquecernos y para saber que existe otra vida allá afuera de América, es negativo por el simple hecho de que crea una dominación de razas, en este caso, de la raza española, de la raza inteligente, de la raza civilizada, de la raza desarrollada, frente a la raza indígena, la cual es nativa, la cual es salvaje, la cual es muy inferiorizada y la cual es considerada como en muchos casos como un animal. Y es así como la determinación de los mismos nos llevan a preguntarnos cada vez más si la colonización fue un acto benefactor o simplemente un abuso hacia la hospitalidad del Nuevo Mundo. En segundo lugar, el hispanismo es percibido mediante diferentes escenarios dentro de la sociedad. Cabe destacar que sin lugar a dudas, el hispanismo es utilizado como un mecanismo para reafirmar la cultura y la civilización española, tanto para la ciudad como para la nación. Para comenzar, en lo que respecta al ámbito político, Jacinto Gijón y Camaño, primer alcalde de Quito, puso en práctica una serie de políticas con el fin de preservar y recuperar el legado hispano. Entre ellas se encontraba la protección del patrimonio colonial, en donde ya se trazaría el perímetro del centro histórico de Quito. Además, implementó la conmemoración cívica de la Fundación Española de la ciudad de Quito, celebrada el 6 de diciembre. Del mismo modo, en un celebrado discurso sobre la ecuatorianidad, Gijón la proclamaría como la nacionalidad ecuatoriana como una nacionalidad netamente hispana. Por último, el gobierno nacional señala la importancia simbólica de los monumentos arquitectónicos dentro de lo que se convertiría el centro histórico. A su vez, se implementó una serie de postales de identificación retórica de la ciudad en donde se mostraba imágenes de la iglesia de San Francisco, la Compañía, la Merced, y es así como no solo se busca ampliar el perfil internacional de la ciudad de Quito, sino también reafirmar mediante el elogio a sitios específicos esta dominación arquitectónica exclusivamente española. Ciertamente la implementación del hispano lleva consigo
un elogio a la identidad española, pero es una espada de doble filo, ya que lleva consigo también un flanco bastante racista. Para comenzar, por enfatizar tanto el peso de la tradición española, los hispanistas niegan el aporte de otros grupos étnicos, especialmente el de los indígenas, en lo que respecta a la construcción de la cultura nacional. Por otro lado, con la creación de la Academia Nacional de Historia, que estaba conformada en su gran mayoría por hispanistas, antiliberales y jóvenes conservadores, se extendió la idea de que el Quito colonial representaba el núcleo metafórico de la nación, y con esto se incrementó más el disgusto hacia las raíces indígenas e incluso generar en algunos indígenas cierto tipo de rechazo hacia su propia cultura y raíces. Por último, cabe destacar que el comercio publicó una serie de fotos puestas en diferentes categorías, tales como Quito tradicional, donde se muestran imágenes del siglo XIX de plazas de iglesias transitadas por la gente de élite y los diferentes grupos étnicos arribados a la urbe, fuente de la enorme inmigración por causa de la industrialización en el campo. Sin embargo, en la categoría de Quito Nuevo se muestran las mismas plazas, al igual que las mismas iglesias, pero sin indígenas, es decir, solo se muestra al blanco mestizo vistiendo al estilo europeo. En tercer lugar, los principales influyentes y opositores del hispanismo en Ecuador. Es un hecho que la construcción de la memoria hispana lleva consigo un designio de propagación de la idea de superioridad española. Para comenzar, el ideólogo conservador Jacinto Gijón y Camaño funda en la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, donde éste plasma a través de sus escritos que la conquista y la devoción al cristianismo son los pilares en la transformación de América y posteriormente en la transformación de Quito. A su vez, este mismo acciona la construcción de la memoria hispana a través de fiestas cívicas y monumentos que honran a los primeros conquistadores. Por otro lado, esta hispanofilia refleja un poderío arquitectural nunca antes visto, ni siquiera asemejado como relata José Gabriel Navarro, que también fue miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos, cuya obra dio un referente espacial a la corriente hispanista. Además que se subraya la importancia arquitectural en las iglesias monumentales de Quito, usando calificativos como únicas y majestuosas. Además de llevar consigo un desarrollo cultural muy por encima del énfasis económico de la práctica colonizadora de otros países, y así calificar la ciudad de Quito como la más castellana de América. Por último, cabe destacar a un importante impulsor e influyente hispanista conocido como Federico González Suárez, arzobispo de Quito, donde éste a través de su obra La Historia General de Quito señala el periodo español como el centro constitutivo de la identidad nacional, haciendo reverencia a la era colonial. No obstante, al enfocar su obra en el desarrollo del orden administrativo y clerical colonial, este omite la presencia del indígena. No obstante, indiscutiblemente, este proceso de construcción lleva consigo una forma de escamoteo ideológico y cultural contra los indígenas. Para comenzar, cabe destacar que en este proceso de hispanofilia, el indígena quedó totalmente en segundo plano y para muchos ya yacían en el olvido. Pero para Pío Jaramillo Alvarado, escritor y político ecuatoriano, realizó un obraje bastante controversial titulado Indio Ecuatoriano, donde se presenta la explotación secular del indio, además de arremeter contra argumentos y juicios históricos gráficos emitidos por algunos miembros de la Academia Nacional de Historia. Del mismo modo, aludiendo a una estética del horrible, Jorge Icaza publica su obra denominada Huasipungo, donde de una manera fría y dura relata y denuncia la opresión del indígena por parte del terrateniente, el cura, el teniente político y el capital extranjero, y así de cierta forma otorgar un lado autoritario y bastante injusto a la hispanofilia en el Ecuador. Por último, todas las ceremonias cívicas y eventos cívicos que se pondrían en marcha contribuyeron también a la destrucción de una cultura nativa original, y con la occidentalización inminente de Quito se perdió todo tipo de libertad y también de interés hacia los grupos étnicos, dejándolos a merced de un sistema bastante discriminatorio
y muy selectivo, generando así un proceso de dominación racial muy marcado. En conclusión, el hispanismo es la creencia de que existe una gran comunidad que junta a todos los pueblos que alguna vez pertenecieron a España, como parte de un proyecto político y cultural. Su objetivo consistía en restaurar la conexión entre las naciones hispanoamericanas para crear un sentimiento de identidad transnacional y recobrar la fuerza que alguna vez tuvo la corona española. El hispanismo se basó en 4 pilares fundamentales: la religión católica, el idioma castellano, la organización jerárquica de la ciudad y un marcado etnocentrismo cultural que privilegiaba los aportes al espíritu hispano, dejando así en segundo plano nuestras verdaderas raíces nativas. Muchas gracias.